Dios por eso. Queremos ahora concentrarnos en la palabra de Dios, y para ello voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, aunque yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Si quiere, lee conmigo en la pantalla. La palabra de Dios en Romanos 12, 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este pasaje nos presenta los dos cuadros de la vida cuando no conocíamos al Señor, o mejor dicho, cómo está el mundo, la forma en que el mundo se conduce, y luego la forma en que Dios transforma a sus hijos, que son nuevas criaturas, para que vivan conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esto debe estar presente en nuestras mentes y corazones. Sin embargo, hermanos, cuando entramos a la rutina de la vida, muchas veces se nos olvida que hemos sido sacados del mundo para ser diferentes y para vivir conforme la voluntad de Dios. Por eso vamos a meditar el día de hoy en el tema: ¿cómo nos desenfocamos de lo más importante? O sea, ¿cómo nos desviamos de lo más importante, que es hacer la voluntad de Dios? Vamos entonces a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, por la oportunidad de meditar en ella y por la oportunidad, Señor, que tenemos de crecer en nuestra relación contigo, en nuestra transformación para cumplir los propósitos que tú has establecido para nosotros. Gracias porque nuestra vida ahora es diferente, Señor. Nos has sacado del anonimato, de la inutilidad del mundo, para hacernos personas útiles, que somos ahora la luz del mundo. Somos tus hijos, Señor. Estamos llamados a vivir conforme tu voluntad. Ayúdanos a mantenernos enfocados en eso, porque eso es lo más importante para nuestras vidas. Háblanos, ministranos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, una de las distinciones más significativas de un creyente es que desde el momento que recibió a Jesucristo como su Salvador, su vida se transforma en una vida diferente, en una vida que entra en una nueva dimensión. Una dimensión, pues ya no vive solo para vivir, sino vive para hacer la voluntad de Dios. Su vida cobra sentido y cobra propósito. Por lo tanto, debemos estar pendientes de qué es lo que estamos haciendo, cómo se están cumpliendo los propósitos de Dios en nuestra vida. Pues ahora nuestra vida es una vida útil, una vida importante. Tenemos que meternos en la mente y en el corazón que nuestra vida es relevante, que nuestra vida es importante, que lo que hacemos o dejamos de hacer va a afectar, va a ayudar o va a afectar nuestras vidas y la vida de los que nos rodean. Hemos sido escogidos para ser bendecidos y para ser de bendición. Por lo que debemos tener claro que seamos quien seamos, hagamos lo que hagamos, somos instrumentos del amor de Dios en este mundo y somos llamados a ser de bendición para este mundo. Sin embargo, debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que de la misma manera, desde que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el enemigo de nuestras vidas, el cual dejamos atrás, no está conforme ni se queda cruzado de brazos, sino que está pendiente para estorbarnos. Está pendiente para desviarnos, está pendiente para distraernos, porque lo que Él no quiere es que cumplamos la voluntad de Dios, que nuestro potencial aflore para bien y para bendición de Dios en este mundo. Él nos quiere mantener ya sea desviados o, si lo consigue,
que volvamos atrás. Ese es el trabajo del enemigo. Por lo tanto, debemos estar pendientes, debemos estar ocupados y enfocados en cumplir la voluntad de Dios precisamente. Debemos estar atentos a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice, para que el diablo no nos desvíe de nuestra misión y de nuestra relación con Dios. Entonces, ahora lo más importante en la vida de un creyente es que debe estar enfocado en la comunión con Dios. Que Dios nos habla, que Dios quiere que hagamos, cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, porque ya no somos del mundo, ya no somos un número más, ya no somos una estadística más, ahora somos hijos de Dios, con propósito definido, con un interés específico delineado por Dios. Nuestras vidas han dejado de ser inútiles para convertirse en vidas útiles en este mundo, que somos instrumentos, representantes de Dios ante los demás. El creyente, por lo tanto, debe ser sensible en todo lo que hace, en lo que piensa, en lo que acumula en su corazón. Es importante, porque si nosotros revisamos nuestra vida, todo lo que acumulamos, todo lo que le damos lugar en nuestro corazón va a aflorar, y nuestra vida va a ser el resultado, el fruto de lo que nosotros acumulamos. El creyente debe vigilar por dónde camina. El creyente debe estar seguro con quién camina. Debe evaluar en qué ocupa su tiempo, su esfuerzo, porque ahora somos personas útiles, escogidas y separadas del mundo para ser las personas que representan a Dios en esta vida. Qué privilegio, hermanos, que Dios nos ha escogido para ser la luz de este mundo. Tu vida es relevante. No importa dónde estés, no importa lo que tú hagas, tu vida ahora tiene importancia. Tu vida es relevante porque Dios te ha escogido para ser su instrumento en este mundo. A veces pensamos que porque no tenemos un privilegio, porque no tenemos un ministerio, nuestra vida no es importante. Tu vida es importante porque Dios dio a su Hijo unigénito para que tu vida fuera una vida relevante, para que tu vida fuera una vida útil. Ahora eres hijo, hija de Dios. Ahora tienes misión, ahora tienes propósito. Ya no eres una persona más en este mundo. Ahora eres miembro de la familia de Dios y representante de Dios en este mundo, llamado para hacer la diferencia. Por eso tenemos que mantenernos enfocados en conocer y en vivir conforme la voluntad de Dios. Y ahí precisamente es donde el diablo se esfuerza para que nosotros seamos inutilizados, para que dejemos de ser personas que bendicen, personas que enseñan, que muestran a través de su vida lo que Dios ha hecho, a través de su conducta, cómo Dios los ha transformado. El diablo quiere que eso sea eliminado. A veces creemos que como no estamos en un determinado privilegio o porque no tenemos un ministerio, nosotros no somos importantes. Tu vida es importante, tu vida es útil y valiosa, y lo que tú hagas debe ser relevante. Ahí está nuestro esfuerzo, en hacer cosas que agraden a Dios y que se hagan conforme su voluntad, para que nuestra vida sea una vida productiva e importante. Evitar que el diablo elimine nuestro potencial, que nos disminuya o que nos desvíe de los propósitos de Dios para nuestra vida. Como hijos de Dios debemos vivir concentrados en lo que Dios quiere que hagamos. Como hijos de Dios, tú eres hijo de Dios, y como hijo de Dios debes concentrarte en qué es lo que Dios quiere para mi vida, porque de lo contrario fácilmente podemos ser desenfocados. Y por eso vamos a hablar de 3 aspectos de cómo nosotros nos desenfocamos, cómo nos desviamos de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios, y nos enredamos en rutinas diarias
y nos llenamos de actividades que nos ocupan y nos absorben y nos olvidamos de lo relevante que tenemos que hacer en este mundo a través de nuestra comunión con Dios. En primer lugar, lo primero que vamos a hablar que nos desenfoca de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos es porque nos esforzamos más por agradar a los hombres antes que agradar a Dios. Nos esforzamos por agradar a los hombres antes de agradar a Dios. Los cristianos, al igual que cualquier persona en este mundo, tenemos que trabajar y tenemos que mantenernos activos en la vida diaria. Pero muchas veces estamos tan ocupados y tan activos en querer agradar a los hombres, en querer hacer las cosas para quedar bien con los patrones, para quedar bien con los jefes, para quedar bien con los socios si se trata de un negocio, para hacer las cosas para que los demás las miren, para que los demás nos reconozcan, para conseguir algún beneficio de las cosas que hacemos. Y nos centramos pues en las cosas materiales y en quedar bien con aquellos o aquello que nos pueda favorecer. Déjeme decirle una cosa, no es que no sea bueno ni importante trabajar, hacer cosas y hacer negocios en este mundo, pero lo que debemos tener cuidado es que dejemos de ver cómo Dios nos habla, cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, para que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradar a Dios y no a los hombres. Es importante que el cristiano tenga presente en su corazón que su vida ya no está para agradar a los hombres. Dios es el que nos da gracia delante de los hombres. Si bien es cierto, debes respetar y obedecer a tu patrón, más que eso, antes debes obedecer y respetar a Dios, tu creador, el que te dio la vida, el que te dio las fuerzas y las energías para trabajar y el que te ha dado gracia delante de los hombres. En última instancia, no es el patrón que vio tu esfuerzo y tu trabajo, sino la gracia de Dios en tu vida para que ese patrón se haya fijado en ti. Tú eres hijo de Dios. Tu vida ya no es una casualidad, ya no es algo fortuito, sino que es producto de la mano poderosa de Dios. Y está en nosotros ser dirigidos por su Espíritu para que nuestra vida cobre relevancia y empecemos a dar fruto y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. El apóstol Pablo nos explica claramente que todo lo que hacemos lo debemos hacer para agradar a Dios y no a los hombres. Aún nuestro trabajo diario, nuestras relaciones familiares y todo lo que hacemos lo debemos hacer para agradar a Dios. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 7 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. En el mundo la gente trabaja para agradar al patrón, para agradar a los hombres, para quedar bien con aquellos que los pueden favorecer. Pero los hijos de Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios, porque sabemos que nuestra vida está enfocada. Nosotros ya no vivimos en relación directa con la gente. Escuche bien, esto es importante. Nuestra vida no es la relación diaria que nosotros manejamos con los demás. La relación diaria con los demás es una situación para el creyente que ya no es directa. Nuestra relación con los demás es primero a través de Dios. Y es Dios el que se manifiesta para que nos vaya bien en nuestras relaciones. Primero con Dios y luego Dios se manifiesta para que nuestra relación sea productiva, para que todo lo que hagas sea de bendición. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será agregado, añadido. O sea que nuestra concentración debe ser
en hacer la voluntad de Dios, porque todo lo demás está en las manos de Dios. Dios se encarga y te da gracia para que lo que hagas lo hagas con sabiduría, aún el trato y la relación con tus hijos, aún tu manera de desarrollar tu familia no depende de tus habilidades y de todo el tiempo y el esfuerzo que tú hagas, sino de tu comunión con Dios. Tu familia depende de tu comunión con Dios. Tus hijos dependen de tu relación con Dios. Porque si tú tienes cuidado de Dios, Dios tiene cuidado de todo lo tuyo. Él te va a bendecir, Él te va a dar sabiduría, Él te va a hacer las cosas más fáciles. Porque la vida de la mano de Dios es una vida productiva. Como hijos de Dios debemos estar enfocados entonces en agradar a Dios, en hacer su voluntad en todas las actividades de nuestra vida, ya sea trabajo, estudio, relaciones familiares, personales, amistades, todo, nuestra vida cotidiana, todo lo que tú haces debe estar en las manos de Dios. No es lo mismo trabajar y producir para agradar a los hombres que trabajar y producir para agradar a Dios. Porque lo que Dios hace a través de tu vida cobra relevancia, cobra propósito, tiene sentido. Tu vida es una vida útil. Tu vida ha dejado de ser una vida vacía y sin sentido para convertirse en una vida útil con propósito. Por eso el cristiano piensa en agradar a Dios. Por eso el cristiano piensa en hacer la voluntad de Dios en todo lo que hace. El cristiano debe estar atento a lo que Dios le quiere decir, atento a lo que Dios le quiere hablar, porque Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla de una manera en que nosotros, si somos sensibles, lo vamos a saber, lo vamos a sentir. No necesitamos una voz audible, no necesitamos que un profeta nos venga a hablar. Necesitamos tener comunión con Dios, ser sensibles a la voluntad de Dios para que Dios nos hable a través de los hechos, a través de la palabra, a través de los mensajes, a través de nuestra vida cotidiana. Dios nos puede hablar, Dios quiere hablarnos, Dios quiere dirigir nuestras vidas, Dios quiere indicarnos lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer, pero tenemos que ser sensibles, porque el problema es que estamos muy ocupados en agradar a los hombres, en agradarnos a nosotros, en agradar a nuestros hijos y a nuestra familia. Perdón, no me malinterprete. No que no amemos y que no hagamos lo mejor por nuestros hijos, pero estamos tan interesados en agradar a nuestros hijos que se nos olvida que nuestros hijos están en las manos de Dios. Y que si nosotros agradamos a Dios, Dios tiene cuidado de nuestros hijos. Por eso la vida del cristiano ya no es como eras antes. Por eso dice, no viváis conforme a las costumbres del mundo, sino renovaos a través de vuestra mente para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No hay como vivir con la satisfacción de que nuestra vida es una vida útil, una vida que hace bien, que nosotros sabemos que nuestra relación, que nuestras respuestas, que nuestro trato con los demás es para agradar a Dios. Y cuando nosotros hacemos las cosas para agradar a Dios, obviamente como resultado de ello agradamos a los hombres. Dios nos pone en gracia delante de los hombres y Dios nos bendice a través de los hombres que Dios utiliza por la gracia y la misericordia que Dios nos ha dado a nosotros. Nuestra vida tiene sentido y tiene propósito en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es importante como hijos de Dios, porque lo que hacemos va a tener resultados, va a tener efectos, va a bendecir o a afectar las vidas dependiendo de nuestra actitud y de nuestra obediencia a Dios. Nuestra vida diaria debe ser cuidado, debemos ser sensibles en todo lo que hacemos y sobre todo en todo lo que hacemos escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, nos desenfocamos de la voluntad de Dios cuando nos enfocamos en lo negativo en lugar de ver lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nos enfocamos más en lo negativo que nos está pasando que en lo bueno que Dios ha hecho
en nuestras vidas. Esta es una de las tramas favoritas del enemigo, que nos enfoquemos en lo negativo. Y eso negativo nos estorba, nos afecta de tal manera que dejamos de ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Una persona me saluda todos los días, me saluda todos los días, me saluda todos los días. Un día no me saludó. Suficiente para que eso negativo entre en mi vida y empiece a pensar y a hacer y a decir cosas por ese día que no me saludó, en lugar de enfocarme en todos los días que me ha saludado. Esa es la naturaleza humana, de ahí venimos. Y eso es lo que Dios quiere, que dejemos de enfocarnos en lo negativo. El otro problema que el diablo utiliza también con los creyentes es cuando nos enfocamos en el pasado, cuando nos enfocamos en los problemas, en los daños, en las luchas y en las dificultades que hemos tenido en el pasado. Sus vidas, muchos creyentes están estancados porque se detienen mucho en el pasado, en lugar de enfocarse que su vida ahora es nueva, que Dios les ha dado una nueva vida. Imagínese usted, Dios no dio su vida por nosotros para que nosotros desempolváramos el pasado, sino para que lo enterráramos, para que diéramos vuelta a la página. Hay un nuevo libro en blanco para escribir para tu vida, bajo la gracia y la misericordia de Dios. El pasado ya pasó, deja lo que te hicieron, que ahora Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Para eso te rescató, para eso dio su vida por ti. Deja de enfocarte en el pasado, pero hay muchos que viven del pasado, que se lamentan lo que les hicieron, que se lamentan lo que les dejaron de dar, que se lamentan de los padres, de los hermanos y de otras cosas que les hacen daño, porque viven pensando en el mal que les hicieron en lugar de estar pensando en lo bueno que Dios ha hecho en sus vidas. El creyente debe enfocarse en lo positivo, en las cosas buenas que Dios está haciendo en su vida y en las cosas buenas que Dios hará. Tanto la negatividad como el pensar en el pasado llevan a la gente a la depresión. Vivimos en un mundo deprimido. Vivimos en un mundo donde tristemente aún cristianos entran en la depresión. A veces son cosas duras las que le pasan, una enfermedad, un problema serio con los hijos, una situación económica difícil. Déjame decirte, más grande es Dios que todo eso. Más grande lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Tu vida debe estar confiada y segura en Él, porque si Él dio su vida por ti, no es para hundirte, no es para entristecerte, sino para alegrar tu corazón, para darte nuevo motivo para vivir y para decir que Él está contigo. No importa la situación que esté pasando, Él te levantará. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él está para levantarte y para bendecirte, aun en medio de las situaciones difíciles. La depresión, la ansiedad y el temor se apropian de muchos creyentes y ahí quedan inutilizados. La depresión es sinónimo de inutilidad. No puedo, no me quieren, no se fijan en mí, no me agradecen. La depresión hunde a las personas y personas con tremendo potencial se convierten en personas inútiles. El mejor ejemplo lo da la Biblia. La Biblia nos habla de un hombre de Dios que entró en depresión. Primera Reyes, capítulo 19, versículos del 8 al 11. Elías había visto la gloria de Dios, había visto fuego descender del cielo y había destruido a los sacerdotes de Baal. Pero una mujer lo amenazó y eso fue suficiente para que se llenara de temor, para que huyera y entrara en depresión. Dice la palabra de Dios: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo:
¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios, los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Me trataron mal, no me saludaron, todo lo que hice y no me agradecieron. Es que me he esforzado mucho y no me reconocen. Es que he estado haciendo tanto y no me dan mi lugar. ¿Aló? Esos son los Elías de hoy. Que cualquier cosita empezamos a quejarnos. Y eso es lo que trae la depresión. Una queja y un espíritu negativo donde se ve: me dejaron solo, no me quieren. A otros sí les dan y a mí no me dan. A otros sí saludan y a mí no me saludan. Y empiezan a hacerse las víctimas. Ese espíritu victimario empieza a apoderarse de la gente. ¿Y qué pasa? La gente se vuelve inútil. Porque ese mismo espíritu los lleva a pensar que son buenos para nada, que no sirven, que nadie les agradece, que no pueden salir adelante, y por eso no emprenden nada, no hacen nada. Esa es la depresión. La depresión es un mal muy serio, que vuelve inefectivos e inútiles a personas útiles, a personas con capacidades y con potencial tremendo. La depresión los hunde y los deja inútiles. Elías, después de haber tenido la experiencia que tuvo, es para que Elías siguiera adelante. Y no importa quién se me enfrente, si el Dios que hizo caer fuego del cielo está conmigo. No importa quién eres y no importa si has visto la gloria de Dios, el enemigo te quiere deprimido. Y va a bastar un problema para atemorizarte y para ponerte en dudas tu fe y para que te hundas en la depresión. Dice la Biblia que Elías pasó la noche. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es que haya pasado la noche en una cueva. El problema es que se quedó ahí. El problema es que se quedó ahí. La cueva es sinónimo de depresión. Dios lo había usado y Dios lo quería seguir usando. Escucha esto: tu vida es útil. No pienses que no eres útil. No pienses que no haces nada. Pues yo trabajo en una casa. Pero si yo trabajo en una fábrica haciendo lo mismo. Tu vida es importante y lo que tú haces, lo haces porque Dios así ha querido, para usarte ahí como instrumento de Dios. Donde quiera que estás, y no importa lo que hagas, tu vida es importante. Lo que haces es importante. Por lo tanto, debes seguir pensando en que Dios te está usando. Tú no sabes a quién estás tocando o a quién vas a tocar. Tú no sabes a quién vas a impactar o a quién has impactado. Tú no sabes cómo tu vida la están observando otros. ¿Usted sabía que los cristianos somos observados más de lo normal? La Biblia dice que somos cartas abiertas. La gente no lee la Biblia ni escucha la palabra de Dios, pero nos están viendo a nosotros. Y lo que tú hagas va a ser de bendición o va a afectar una vida. Por eso no haga las cosas por hacerlas. No haga las cosas por rutina. Todo lo que haces lo debes hacer para agradar a Dios, pensando que lo que estás haciendo va a agradar a Dios y va a ser un instrumento que Dios va a utilizar para manifestarse en la vida de las personas. Cuando se le da mucho énfasis a lo negativo y al pasado, le abrimos puertas al enemigo. Y el enemigo no desperdicia ninguna oportunidad para estorbar nuestras vidas. El enemigo no necesita hacer muchas cosas. No esperes que el enemigo, no esperes porque no va a pasar. No esperes que el enemigo se te presente en la noche a asustarte en el cuarto de tu casa. Eso no va a pasar. Basta con que te meta en depresión para que el enemigo tome control de tu vida. Basta que te meta negatividad en tu corazón para que el enemigo haga lo que quiere hacer en tu vida. Por eso el cristiano debe mantenerse enfocado en lo que Dios quiere para su vida, en lo que Dios está haciendo en su vida, para que su vida y sus acciones se constituyan en una
bendición para otro. Por eso, inmediatamente, Dios le habla a Elías y le dice, sal de ahí. Imagínense, es que me están amenazando, me quieren matar. No me quieren, no me saludaron, no me agradecieron, mencionaron. No se me olvida a mí. A mí me tocó hacer 2 edificios importantes en mi país, diseñarlos, construirlos y toda la cosa. E hicieron una tremenda inauguración con la prensa y mi nombre no lo mencionaron, pero para nada. Y usted sabe que es el enemigo, ¿verdad? No eres importante, no estuvieron contentos con lo que hiciste. No debemos darle lugar a esos pensamientos, porque Dios sabe lo que hemos hecho, lo que estás haciendo, y Dios te bendice y Dios te usa, aunque no te lo reconozcan. Dios está tomando nota en el libro de la vida de que tú eres un hijo obediente y que lo que los hombres no le dan importancia, tiene importancia en el cielo. Bendito sea su nombre. Ningún creyente debe mantener en depresión. Podemos pasar. David dice que él entró en angustias. Es un sinónimo de depresión. Pero que de todas sus angustias lo libró el Señor. Podemos entrar en angustias o en problemas o en situaciones difíciles, pero no debemos permanecer allí. Y somos nosotros los que tenemos que salir. Dios no le dijo a Elías, Elías, ¿qué te están haciendo? Dime, ¿quién te dijo eso? Dime quién fue. Elías, ven, lo que tú necesitas es una sobadita de tu espalda, ¿verdad? Te voy a dar cariñito que no te han dado, Elías. Así hay muchos hermanos esperando cariñito de los hombres, en lugar de recrearse en la atención que Dios tiene para sus vidas. Dios está pendiente de ti. Dios es el que te ha llamado, el que te ha escogido, el que te protege y el que tiene cosas para ti. Es Dios. El motivo de tu preocupación debe ser Dios. No la actitud de los hombres, sino lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque cuando entramos en depresión, nuestra vida se inutiliza, nuestra fe se opaca, dejamos de confiar en Dios y empezamos a ver las cosas negativas. Pero hay 2 cosas importantes que debemos recordar. Es mucho mayor lo bueno que Dios nos ha dado que cualquier cosa negativa que nos esté pasando. Es mucho mayor lo bueno que Dios nos ha dado que las cosas negativas que nos estén pasando. Y en segundo lugar, que los creyentes somos personas útiles y tenemos mucho que hacer. ¿Sabe cuál era la preocupación de Dios? ¿Sabe cuál era la preocupación? Dios no estaba preocupado por la depresión. Imagínense Dios asustado porque una mujer amenazó a Elías. Dios no estaba preocupado por la depresión. Dios estaba preocupado porque Elías tenía cosas pendientes que hacer. Tú tienes cosas que hacer. Tú eres importante y Dios quiere usar tu vida para hacer de bendición. Pero si tú estás deprimido o estás pensando en lo negativo, tu vida se va a inutilizar. Por eso Dios te dice, sal de ahí. ¿Aló? Sal de ahí. Eres tú el que tienes que salir. Porque eres tú el que has visto la gracia de Dios en tu vida. Es por ti que Él dio su vida en la cruz del Calvario. La sangre fue derramada por tu vida. Tú tienes experiencia de la mano de Dios en tu vida. Eres tú, en base a la fe, a la confianza en ese Dios, que tienes que salir. Me levantaré, dijo el hijo pródigo. Ay, que me vengan a traer. Es que no hay quien me lleve a la iglesia. Ay, perdón, hermanos, que los van a traer. Perdón, yo sé que algunos tienen necesidad, pero el que quiere venir, viene. ¿Aló? No hay muchos amenes, ¿verdad? Ay, es que hermano Santiago solo fulano va a traer y a mí no me trae. Si le invitan a una fiesta, llega.
Como sea, pero llega. ¿Aló? ¿Aló? Hermanos, gente que se vuelve dependiente. Ay, es que no me quieren, no me dan jalón, no me dan ray, no me ayudan. ¿Qué más ayuda que la mano poderosa de Dios? Dios está a nuestro cuidado. En tercer lugar, nos desenfocamos porque nos ocupamos más en lo más urgente y descuidamos lo más importante. Nos ocupamos en lo más urgente y descuidamos lo más importante. Hay una diferencia entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es lo que surge, lo urgente es lo que hay y que nos llama la atención y que nos hace que actuemos, pero no es lo más importante. Por eso los cristianos debemos saber que lo urgente es la comida, el trabajo, la atención a los hijos, todo lo que hacemos en la casa y en el trabajo, eso es lo urgente. Pero lo más importante es la voluntad de Dios. Lo más importante es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo más importante es porque Dios te dio ese trabajo. Lo más importante es lo que Dios quiere que tú hagas para ser testigo de su bendición en este mundo, para ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Porque si no sabías, yo te recuerdo que tú eres sal del mundo, luz del mundo y sal de la tierra. Estamos aquí con propósito. Estamos aquí para bendecir. Y Dios quiere que nuestro potencial surja para que Dios sea manifestado y conocido de los hombres. La vida nos llena de ocupaciones y necesidades materiales que demandan nuestro esfuerzo y atención. Y no es que ocuparse en el trabajo y en las cosas cotidianas sea malo. El problema es que lo hacemos con afán y lo hacemos con todo nuestro interés y toda nuestra atención y nos olvidamos de que hay uno que ha ofrecido llevar nuestras cargas, llevar nuestras luchas. De uno que nos ha ofrecido que si nosotros lo atendemos primero a Él, Él nos dará gracia y sabiduría y nos proveerá todo lo que nos falta. Cuando uno atiende a Dios, cuando uno trabaja normalmente, pero tratando de agradar a Dios, cuando uno busca la voluntad de Dios en todo lo que hace, Dios se manifiesta, Dios da sabiduría, Dios da gracia, Dios abre puertas. Aquel esfuerzo que tú haces por abrir puertas es infructuoso, pero cuando dejas que Dios actúe, Dios abre puertas. Dios hace caminos donde no los hay. Dios no es político, ¿eh? Los políticos ofrecen imposibles, ¿verdad? Les ofrezco un puente, dijo aquel político. Pero si aquí no hay ríos, les ofrezco el río también, dijo. Los políticos, Dios no es político. Cuando Dios dice que Él hará ríos en el desierto, es una verdad que la hemos visto en nuestra propia vida. La palabra de Dios nos lleva a confiar en Dios y no en los hombres. El trabajo, la comida, las necesidades de nuestros hijos, los problemas cotidianos nos ocupan de tal manera que se nos olvida que si nosotros nos ocupamos primero de Dios, Él cuidará de nuestras necesidades. ¿Sabe cuál es el mejor ejemplo de este tema? El mejor ejemplo lo da la Biblia a través de María y Marta. Leamos Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. La Nueva Traducción Viviente dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro,
¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, mi querida Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿En qué estás preocupado? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Sabe uno de los problemas que tenemos los cristianos? Oímos la palabra de Dios, la recibimos en el momentito, pero como estamos tan preocupados por lo que vamos a hacer después, a dónde vamos a ir a comer, o la que no ha hecho comida, qué va a hacer de comida, ¿aló? Estamos preocupados y cuando llegamos, salimos de la iglesia, entramos nuevamente en rutina. Entramos nuevamente en rutina y se nos olvida digerir y poner en práctica lo que Dios nos habló. Dios te quiere hablar, pero también quiere que actúes. Dios te quiere hablar, pero también quiere que pongas en práctica lo que Él te dice que hagas. No es solo de oír. Porque cuando estamos aquí en la iglesia, hermanos, con todo respeto, y yo doy gracias a Dios por eso, aquí estamos bien planchaditos. Como dijo alguien, circunspectos. O sea, como quien dice, estamos en un estado de perfección. Pero una vez salimos aquí, entramos en la rutina y se nos olvida lo que Dios nos habló. Debemos digerirlo, que Dios me habló, que tengo que poner en práctica. ¿Cuándo empiezo? ¿Aló? ¿Cuándo empiezo? Porque si no, el diablo te da una buena comida espiritual y al ratito se te pasó y se te olvida lo que Dios te dijo y lo que Dios quería que hicieras en tu vida. La actitud de Marta sería la correcta si Jesús no estuviera ahí. ¿Aló? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Estamos tan ocupados en la vida diaria, en la vida cotidiana, que no nos damos cuenta que Dios nos quiere hablar. Y Dios nos quiere hablar porque Dios quiere bendecirnos, porque Dios quiere dirigir tu vida. Pero estamos tan ocupados como Marta, preocupados por la cena de una noche, por la cena de una noche. Pero María estaba preocupada por lo que iba a recibir, que no le iba a ayudar para una cena, sino le iba a ayudar el resto de su vida. Lo que Dios te quiere decir, lo que Dios quiere hablar en tu vida, no es para un momentito, es para afectar tu vida, es para bendecirte, es para beneficiarte. Ponga atención, detente de lo que estás haciendo, porque Dios quiere hablarte. A veces pensamos que Dios nos va a hablar cuando se aparezca en un sueño y que veamos a Jesús, como dicen algunos, ¿verdad?, vestido de blanco, con una iluminación y con pasos lentos. Se acercó a nosotros y nos dijo: fulano de tal. ¿Quieres que te diga una cosa con todo respeto? No te hagas ilusiones, porque eso no va a pasar. Pero Dios te quiere hablar en la vida diaria, en la rutina, en los hechos que te pasan, en los problemas que atraviesas. Dios te quiere hablar. Atiende la voz de Dios. Dios nos habla. Elías estaba pendiente de que Dios le hablara a través de un terremoto, a través de turbulencia, a través de relámpagos. Y vinieron los relámpagos, vinieron los ruidos, vino el terremoto y nada pasó. Pero en el silbo apacible, en la quietud, Dios le habló. No esperes sueños ni cosas grandes. Como dijo un hermano, yo espero el día que Dios me hable cara a cara. Ay, decía yo dentro de mí, se va a morir y no va a ver cara a cara. Si Dios te quiere hablar a través de un sueño, Dios te va a hablar. Pero no te trastornes con eso, porque Dios quiere hablarte todos los días. Dios quiere hablarte en el silbo apacible.
Cuando tú te detienes en la mañana, te levantas, te sientas en tu cama o doblas tus rodillas, Dios te quiere hablar ahí. Cuando tú lees la palabra con atención, con cuidado, sin prisas. Porque sabe, nosotros, a mí me pasa, a veces estoy leyendo la Biblia y ay, pero tengo que hacer tal cosa. Ay, se me van a quemar los frijoles. Y entonces no estamos en las condiciones apropiadas como estaba María, que paró todo porque Dios estaba ahí. Cuando tú sientas algo en tu corazón, párale, porque Dios te quiere hablar. Dios tiene cosas importantes que decirte. A veces leemos la Biblia y la volvemos a leer y no entendemos nada. Pero hay veces que estamos en un espíritu sensible y Dios nos quiere hablar y leemos la Biblia y Dios nos está hablando y brinca esa palabra en nuestros corazones y nos llena de vida, nos llena de gozo, nos resuelve la vida y los problemas cuando Dios nos habla. Pero si estamos sensibles, el cristiano tiene que aprender a estar sensible para que Dios le hable. Sensible para hacer la voluntad de Dios. Sensible como instrumento de Dios. Sensible porque Dios te quiere hablar. Porque Dios te quiere usar. Tú no eres un número más de la puerta abierta. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un instrumento que Dios usa en la calle, en la familia, en la casa, en el trabajo, en el estudio. Eres un hijo, una hija de Dios. Y allí Dios te quiere usar. Y Dios te bendice y te da ideas y te da sabiduría para que lo que hagas sea relevante, sea importante, toque vidas. Vive con sentido de relevancia. Vive con sentido de que eres una persona útil e importante. Más importante, no vas a salir en la tele, no vas a salir en los titulares de las noticias. Ahí salen los celebrities, los famosos, pero tu vida es más importante que todo ello. Porque lo que tú haces tiene relevancia. Es cosa de vida o muerte. Tú no sabes si una palabra tuya, una actitud tuya, una sonrisa tuya, un saludo tuyo va a afectar a una persona que está pensando en suicidarse. Tú no sabes si tu vida es una vida que puede tocar a alguien que no tiene esperanza, pero que al ver tu sonrisa, tu atención y tu amor cambia su actitud. Tú no sabes. Pero si vives sensible, Dios te va a acercar a la persona correcta. Dios te va a dar las palabras adecuadas. Dios te va a llevar a donde Él quiere que vayas. Porque eres hijo, hija de Dios. Instrumentos útiles de Dios en este mundo. Si Jesús no estuviera allí, pues qué bueno que Marta sigue en los oficios. Pero María escogió escuchar a Dios. Escoge escuchar a Dios. Escoge escuchar a Dios. Mientras Marta estaba ocupada en hacer bien la cena de un día, María estaba ocupada en recibir instrucción para hacer bien el resto de su vida. Lo que Dios quiere para tu vida es más importante. Ponle atención a Dios. Digiere lo que Dios te dice. ¿De qué sirve un mensaje donde Dios hable? Si tú no te detienes en la noche o en algún momento en tu casa o en el camino o en el carro, de todo lo que se dijo, ¿qué era para mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque estamos muy ocupados. Estamos pensando en lo que vamos a hacer al salir y lo que vamos a hacer más tarde y lo que tenemos que hacer mañana. Estamos como aquel hijo que le dio de comer su mamá el desayuno y terminó de comer y le dice, ¿qué vas a hacer para el almuerzo?
está pendiente de lo que sigue, ocupados en las cosas materiales, en lugar de reflexionar. Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Estoy ocupado en lo más urgente o en lo más importante. ¿Qué estoy haciendo para agradar a Dios y para ser de bendición para otros? Dios nos habla de muchas maneras. Como les decía, no espere que Dios le hable de una manera presuntuosa. Dios quiere hablarte en el silbo apacible. ¿Sabe qué es el silbo apacible para nosotros? La vida diaria. La vida diaria. Detente. Medita. Y vas a ver cómo Dios te habla. Cómo Dios se manifiesta. En la medida que se desarrolla tu sensibilidad, vas a ir entendiendo cada vez más la voz de Dios. A mí Dios nunca me ha hablado audiblemente. Decir, ever. Yo nunca he oído el nombre de Dios como lo oyó Samuel. Pero que Dios me habla. Dios pone en mi corazón que tengo que hacer algo. Y cuando Dios me habla, yo atiendo. Tienes que ser sensible. Tienes que ser sensible. No, yo espero hasta que suene la trompeta y después de la trompeta el anuncio de que Dios me va a hablar. No. Sé sensible en tu vida diaria y Dios te va a hablar. Dios se va a manifestar y tú vas a empezar a ver que tu vida es relevante, que tu vida es útil. Tú eres instrumento de bendición. No, pero si yo, tú eres instrumento de bendición. Tu saludo, tu sonrisa, tu actitud, tu rostro, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que Dios te ha dado. No digamos tus manifestaciones de amor, no digamos tus palabras dirigidas por el Espíritu Santo. Dios te quiere usar. Dios no hace acepción de personas. Dios está esperando que tú seas sensible para usarte, para que seas de bendición. Por eso debemos detenernos y escuchar. ¿Esto qué pasó? ¿Qué me quiere decir Dios? Me enojaron, me trataron mal, me despreciaron. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué tengo que aprender? No entres en lo negativo. No te fijes. Porque seguirán habiendo situaciones que alimenten tu negatividad de sobra. Situaciones inesperadas. Pero si tú estás más pendiente de lo que Dios te quiere decir y de lo bueno que Dios ha hecho en tu vida será totalmente diferente. Cada creyente debe recordar que ya no somos una persona más en el mapa. Somos parte de la familia de Dios y representantes de Dios en este mundo. Una vida dirigida por Dios se convierte en algo importantísimo. Como te repito, no vas a salir en las noticias. Pero no hay cosa más importante que lo que tú estás haciendo en el nombre de Dios en tu vida diaria. No esperes llegar a ser ministro de una iglesia o profeta de una congregación para hacer cosas importantes. Desde ya, obedece la voz de Dios y Dios te va a usar de una manera especial. Porque no se necesita una iglesia para impactar una vida. No se necesita un ministerio para mostrar el amor de Dios. Tú lo puedes hacer en tu casa, en tu trabajo, donde tú te mueves, porque tú eres instrumento de Dios. Seamos sensibles, sensibles, sensibles. No entremos en rutina,
sin ser sensibles. Ponte de pie. Ponte de pie.